la suerte de que nos acompañe Emilio, que bueno, un ponente, creo que uno de nuestros top one de estas reuniones. Muchas gracias, Emilio, por estar aquí. Sabéis que Emilio está muy comprometido con la técnica domiciliaria en todos los puntos positivos que tiene. Y creo que, bueno, pues en este tema, la sostenibilidad, tiene mucho que decir. Emilio, muchas gracias. Sabemos que está muy liado. Sabéis que Emilio es jefe de servicio, es presidente de la SEN. No sabemos los días que para en casa porque como presidente trabaja mucho y tiene mucho lío. Y el que estoy aquí acompañándonos en esta reunión, siempre te lo agradecemos, pero este año en especial. Muchas gracias y nada, a ver qué nos cuenta Emilio, a ver si nos convence y nos ponemos a trabajar a partir del lunes. Mañana no, pero el lunes. Emilio, cuando quieras, gracias. Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias por haberme invitado. Es la tercera vez que vengo a Andalucía este año y si me invitáis vuelvo a venir otra vez, porque la verdad es que tengo tan buenos amigos aquí que me encanta. Siempre vengo corriendo, pero bueno, la verdad es que apetece quedarse y ver los tejados de la Catedral de Sevilla, por ejemplo, ¿eh, Mercedes? Bueno, pues nada, gracias por la invitación. ¿Qué tal os ha ido el verano por Andalucía? Así, asá, ¿no? Yo revisando un poco de bibliografía para centrar esta charla hoy aquí en Sevilla, pues he visto que ha habido unas temperaturas locas en verano, que la sequía está acuciando, ¿no? En toda España, pero quizá en Andalucía un poco más. Somos conscientes sobre todo del calor, pero tenemos que ser conscientes de muchas más cosas. Ya se ha comentado hace un ratito en las mesas el desarrollo sostenible, la sostenibilidad. Cuando hablamos de ella, no solo está basada en el tema económico, está basado también en el tema medioambiental y está basado finalmente en el tema social. De la convergencia de estas tres patas es donde vamos a conseguir el desarrollo sostenible. Si solo miramos a una, si miramos grandes medidas económicas pero que no impactan en la sociedad, no conseguiremos nada. De la misma manera que si desarrollamos un sistema ecológico que no vamos a poder pagar, igual tampoco. O que la sociedad no va a querer comprar, tampoco. Tenemos que trabajar estas tres patas. Antes de empezar la charla, algunas ideas que igual no todo el mundo tiene claras. ¿Qué son los gases de efecto invernadero? Lo estamos oyendo todos los días en la prensa, pero ¿qué son? Pues los gases de efecto invernadero se producen en la naturaleza, pero desde que el planeta existe, no es una cosa que hayamos inventado o que se esté produciendo ahora. Su concentración se relaciona directamente con la temperatura del planeta. Hay que saber que sí que su emisión o su presencia en la atmósfera ha aumentado de forma muy significativa con el desarrollo industrial y especialmente desde la segunda mitad del siglo XX, y el gas con efecto invernadero más frecuente en la atmósfera es el CO2. Estos gases con efecto invernadero tienen problemas o producen problemas sanitarios, problemas sociales que no son nada desdeñables, algunos de ellos directos, como cambios en los patrones del clima, la presencia de lluvias, la desertización, alteración en los patrones de los insectos que nos visitan en algún momento, mayor presencia de diarreas, de cambios en la calidad de agua, y todo esto va impactando poco a poco en la sociedad. Por eso tenemos que tomar medidas para que esto ocurra, porque el calentamiento global del planeta va asociado a la presencia de lluvias extremas, sequías extremas, los ecosistemas cada día son más vulnerables. No sabemos qué va a pasar, porque esto es la primera vez desde que el ser humano existe que ocurre y no sabemos qué es lo que va a pasar con el tiempo. Hay más de 3.500 millones de personas en el planeta vulnerables y si sigue subiendo la temperatura del planeta, las consecuencias pueden ser catastróficas. Esta es la evolución de las emisiones de CO2 en el planeta desde mediados del siglo pasado. Y como veis, prácticamente hasta la llegada del COVID no habían dejado de aumentar. Y solo un pequeño porcentaje de países del planeta han tomado medidas frente a esta reducción de la emisión de gases con efecto invernadero. Y estos países son los países de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Pero los grandes emisores, que son Rusia, India y China, no han tomado ninguna medida. Y como no lo han tomado, pues el calentamiento ahí sigue. Este es el aumento de la temperatura en la superficie del planeta, que no ha dejado de aumentar también hasta la época COVID, y el aumento del nivel del mar, que, como veis, también no deja de aumentar. Incluso hay gente que calcula que si no hacemos nada puede subir el nivel del mar hasta 4 metros dentro de 100 y pico años, pero bueno.
Decía Marta hace un momento, los sistemas de salud contribuyen un 5% de media a la emisión de gases con efecto invernadero. Eso ya lo sabemos, pero ¿sabéis que la nefrología es la especialidad médica que más contribuye al cambio climático? Esto es importante, porque si somos los que más contribuimos, partimos de un nivel tan malo que cualquier medida que tomemos tiene que ser bienvenida, ¿no? Por lo tanto, hagamos algo. La relación de nefrología y el cambio climático es una relación bidireccional, ya que el cambio climático produce problemas a nivel renal, pues hablábamos antes, pues más sequía, alteración de los patrones de lluvias, inundaciones, peor calidad de la atmósfera y de agua, y esto daña el riñón, pero la nefrología, como acabamos de ver, es un causante también del cambio climático. Que haya hoy una mesa aquí hablando de ecología indica que estamos preocupados, pero estamos lo suficientemente preocupados. Para responder a esta pregunta, pues traigo dos artículos. Este es del año 2022, hecho en Canadá, en el estado de Victoria, y preguntaban a los trabajadores de unidades de diálisis si estaban interesados por la ecología y qué medidas habían tomado. Como veis, solo la mitad tenían políticas de sostenibilidad. Solo un 10% recomendaban ejercicio, lo decía Marta ahora hace un momento. ¿Por qué no vamos andando o en bicicleta? Los que podamos, por lo menos, ¿no? 40% reciclan papel, nada más, ¿eh? Y esto es del año, aunque de 2022. Más tarde se publicó este otro artículo en Australia y Nueva Zelanda con unos resultados un poquito mejores, pero tampoco demasiado llamativos y francamente mejorables. De todas maneras, sí que parece que la diálisis verde o la nefrología verde va cogiendo cada vez más relevancia y cada vez son más el número de artículos que se publican a este respecto. El inventor de todo esto es John Agar, que es un nefrólogo de Australia muy interesado por todos los temas de sostenibilidad. Pero al fin y al cabo, yo he venido aquí a hablar del tema de la diálisis domiciliaria y su impacto en el cambio climático. Y para saber si es mejor, peor o no la diálisis domiciliaria frente a la del centro, pues tenemos que hablar de consumo de agua, de electricidad, de gases de efecto invernadero y generación de residuos y hacer comparaciones para que si al final vemos que nos interesa o no. El último reporte anual de cuántas personas hay en diálisis en el planeta es este, que ya tiene 4 años, 2020, son datos de 2020, pero es el último que he encontrado. En ese momento, más de 3,5 millones de personas en el planeta estaban en diálisis, de los cuales el 88% estaban en hemodiálisis y el 12% en diálisis domiciliaria. Esto me sirve para hacer un cálculo global de las necesidades de todos estos elementos. Y vamos a hablar del consumo de agua. Lo acabamos de ver hace un momento. Calculando un flujo de diálisis de 500 mililitros al minuto, una sesión de diálisis supone 120 litros por sesión. Son casi 20.000 litros de agua por paciente y año. Si multiplicamos por todos los pacientes que hay, son casi 70 millones de litros de agua al año solo para este tema, lo que equivale a 27.000 piscinas olímpicas. El agua que tienen 27.000 piscinas olímpicas. Pero tenemos un problema, y es que los osmotizadores desechan la mitad del agua. Por lo tanto, tenemos que multiplicar por 2. Por lo tanto, 55.000 piscinas olímpicas, el agua que contienen, para poder dializar en el hospital. Diálisis peritoneal, lógicamente, también consume agua. Entre 6 y 15 litros por paciente y día, vamos a calcular la media, 10. También la eficacia en la manufactura es la mitad, solo el 50%, bueno, desechamos la mitad, con lo cual hay que hacer el cálculo en este sentido. La diálisis peritoneal es todos los días, que es un factor también que hay que tener en cuenta. Pues el consumo anual serían 7.300 litros por paciente y año. Con lo cual, si hacemos la diferencia, vemos cómo la diálisis peritoneal consume un 80% menos de agua que la hemodiálisis. Un factor para tener en cuenta, especialmente en países tendentes a la desertización o que no pueden mantener este tema. Pero hablemos de consumo eléctrico. Ahora los precios de la electricidad han bajado un poco, pero ¿cómo estaban hace un año, hace año y medio, ¿no? Pues igual estaba haciéndose la cosa bastante insostenible. Bueno, pues teniendo en cuenta todos los consumos eléctricos, la hemodiálisis supone para un paciente 425 euros al año por paciente,
frente a 49 euros por paciente y año en diálisis peritoneal, ya que en la técnica manual solo consumiría el calentador y en la diálisis peritoneal automática, bueno, pues consumiría la cicladora, pero el gasto es bastante pequeño. Por lo tanto, la diálisis peritoneal consume un 93% menos de electricidad que la hemodiálisis en centro. En relación a la emisión de gases con efecto invernadero e incluyendo todo, los desplazamientos de pacientes y materiales, electricidad, equipamiento consumibles y la gestión de los residuos, vemos cómo la diálisis peritoneal genera un 60% menos de gases con efecto invernadero, especialmente basado en el transporte de los pacientes. Un paciente en diálisis peritoneal acude a consulta cada mes y medio o 2 meses en función de su estabilidad. Es verdad que hay que llevar los materiales a sus casas, pero esto generalmente se hace cada 4 semanas, por lo tanto, todo este transporte es mucho menor. Y finalmente hablar de la generación de residuos. Marta nos habló de los tipos de residuos que hay, no todos los residuos son iguales, pero sabemos que en hemodiálisis se genera un poquito menos de residuos plásticos que en el caso de la diálisis peritoneal. Sin embargo, los materiales de diálisis peritoneal son más reciclables, con lo cual al final un poquito se compensa los residuos el reciclaje de los residuos entre las dos técnicas de diálisis. Este es un resumen de las ventajas que puede tener la diálisis domiciliaria frente a la hemodiálisis. Y una vez que sabemos el problema, tenemos que mirar qué podemos hacer para reducir todo este impacto que la diálisis tiene en el cambio climático. Y tenemos una serie de medidas generales que sirven para cualquier ciudadano del planeta, y además muchos de ellos sin coste. Pues usar las cosas de forma responsable, reducir o eliminar el papel. La historia clínica electrónica de la de que disponemos ahora la tenemos, pero todo el día estamos imprimiendo volantes, resúmenes, listados. Es que no puede ser. Yo estoy quitando ya los folios de mi servicio para que no los tengan disponibles, para que si no hay folios no se imprimen, porque es la única manera, ¿no? Y luego hay pequeños gestos que ya pueden tener un coste asociado, pero que puede interesarnos, ¿no? El uso de fuentes renovables, bombillas de bajo consumo, sistemas de regeneración de aguas en la ósmosis inversa que puedan ser mejor. Y finalmente apostar por la diálisis peritoneal, porque es una técnica que desde el punto de vista de la sostenibilidad ecológica es mucho más interesante. Estrategias para el cambio. No hay diálisis más ecológica que la que no se hace. Por lo tanto, evitemos, entre comillas, que la gente se dialice. Y para ello tenemos que hacer prevención primaria, diagnóstico precoz y prevención secundaria, porque es la única manera para evitar tener una enfermedad ERCA es maravilloso, pero lo bueno también sería que no llegase a ERCA siquiera, con lo cual tenemos que ir poniendo barreras para que la enfermedad renal crónica no progrese. Tenemos que atender al cuidado renal, optar por el tratamiento conservador, que en línea, estoy con Marta, no habíamos hablado de esto, pero estamos totalmente en línea, y disminuir la cantidad de residuos, fomentar el ejercicio físico, tanto para los trabajadores como para los pacientes. Promocionar el trasplante renal, porque si tengo que escoger entre diálisis y trasplante, es mucho más ecológico trasplantar, ¿no? Por lo tanto, a todos aquellos pacientes que se trasplanten cuanto antes, ¿no? España es líder en trasplante, pero siempre podemos hacer más. Y si el paciente tiene que hacer hemodiálisis, porque no todo el mundo puede hacer diálisis peritoneal o no quiere hacer diálisis peritoneal, hagámoslo de la mejor manera posible. Tenemos que intentar que los sistemas de ósmosis sean mejor y que desechen menos agua. Y ya empieza a haber movimiento en las empresas que van a atender a este tema. Pero además, el agua que se desecha de la ósmosis, ¿por qué la tiramos por el vertedero? Reutilicémosla, porque este agua puede servir para la limpieza. Este hospital que está en Australia utiliza el agua que desecha la ósmosis para la limpieza del edificio y el regadío de los jardines. ¿Por qué la tiramos? Si es un agua impecable. Y en sitios tan desertificados como puede ser Marruecos, el agua después de haber dializado a los pacientes lo utilizan para el regadío de sus campos y luego nos comemos los tomates que nos mandan. Igual aquí decimos no lo vamos a hacer, no vaya a ser, pero luego nos comemos los tomates que vienen de Marruecos, regados con el agua que viene ya después de dializar a los pacientes, ¿eh? Esto no es agua que se desecha del osmotizador.
La diálisis incremental es una técnica o un proceso que cada vez está más de moda. En diálisis peritoneal, las últimas guías ya hablan de esto, que tenemos que empezar un paciente que viene de la consulta ERCA con diuresis residual. ¿Por qué vamos a empezarle a tope desde el día 1? Podemos empezar con un intercambio por la noche, solo 2 litros, y podría ser suficiente durante un tiempo. Hagámoslo, los resultados son muy estupendos durante un par de años, por lo tanto reduciremos el impacto, y también hay estrategias en hemodiálisis que lo pueden hacer. Utilicemos la telemedicina. El paciente puede estar en casa, nosotros en el hospital, y podemos contactar, podemos hacer videoconferencias, llamadas, y con plataformas como SERSOS, en el caso de la diálisis peritoneal, tenemos totalmente monitorizado al paciente sin que el paciente venga. Y utilicemos el enfoque 3R, que es reutilizar, reciclar y reducir la cantidad de residuos, a lo cual además ahora se ha sumado reparar. Vivimos en un momento donde preferimos comprar de nuevo que reparar. Pues igual podemos reparar, ¿no? Hagamos una recogida selectiva de residuos, reparemos los monitores, el móvil, la nevera, el microondas cuando tenga posibilidad. Innovemos y busquemos fuentes de energía alternativa. Ya se está trabajando en que las cicladoras de alguna casa comercial funcionen con energías renovables, y busquemos dispositivos portátiles de pequeño tamaño que nos ayuden a una mejor gestión medioambiental. Esa es la pata de la ecología a la cual quería dedicar la mayor parte de mi charla, pero también unos pequeños guiños a los costes y al impacto social. Vivimos en una situación de crisis permanente. Yo, desde que tengo uso de razón, España siempre está en crisis. Cuando no es por una cosa, cuando no es por la vivienda, como ahora, es por el COVID, y si no es por la electricidad, bueno, por todo. Este último artículo es de hace 2 días, la crisis que vendrá. O sea, ya no solo no salimos, sino que viene otra, ahora con el tema de la vivienda. Pero crisis permanente. En este entorno tenemos que saber que cada actuación que hagamos tiene un coste y que tenemos que buscar el coste-oportunidad de cada una de las cosas, ¿no? A la hora de hablar de costes entre diálisis peritoneal y hemodiálisis, yo estoy seguro que cada uno demuestra lo que quiere demostrar. Si yo soy muy pro diálisis peritoneal, voy a demostrar que la diálisis peritoneal es más barata. Si alguien es muy pro hemodiálisis, es fácil que encuentre que igual es más barata la hemodiálisis. Pero tenemos que saber que no todos los pacientes son iguales, que tenemos que, a la hora de considerar los costes, que esto no es café para todos. No es lo mismo un paciente que empieza hemodiálisis de forma no programada porque de repente tiene un fracaso renal no conocido o un fracaso renal agudo, que un paciente crónico estable que esté en diálisis peritoneal, una señora mayor que haga un intercambio en DP, ¿no? Pero bueno, en general hay exactamente 50 artículos publicados que analizan o comparan los costes de DP frente a hemodiálisis, y de los 50, 47 dicen que la diálisis peritoneal es más barata, y solo 3, de los cuales 2 son españoles, del mismo doctor, pues dice que la DP es más cara. En general, se considera que esta es la escala de precios de las modalidades de tratamiento renal sustitutivo, siempre encabezadas por el trasplante renal como la opción más coste eficiente, y luego vamos subiendo, siendo la hemodiálisis en centro la opción más costosa. Además, este es un artículo relativamente reciente, 2022, se ve cómo esto se mantiene en el tiempo, y en 2022 seguía siendo la hemodiálisis más cara que la diálisis peritoneal. Por eso en revistas de farmacoeconomía se insiste en la necesidad de implantar sistemas de diálisis domiciliaria por su coste-eficacia, ¿no? Esto es la manera de encajar la diálisis peritoneal en un sistema económico, en una gestión económica de los servicios de nefrología, de manera que el impacto presupuestario sea menor. Y finalmente, tenemos que hablar también de los costes intangibles, porque hasta aquí solo hablaba de los costes del material, pero los costes de la diálisis van mucho más allá, y hay que están en relación a la pérdida de horas de trabajo, a la necesidad de contratar a personas que cuiden a nuestro familiar mayor que va a diálisis, o si yo voy a diálisis, que igual atienda a mis hijos o a mis padres porque lo necesito. Necesitamos contratarlos, y eso tiene costes. Y en relación a las implicaciones sociales del desarrollo sostenible, tenemos que tratar de buscar la mejor forma de la conciliación de la vida laboral, social, familiar y de enfermo. Todo esto tenemos que intentar meterlo en una batidora a ver qué sale, porque de nada sirve que yo proporcione un adecuado sistema de hemodiálisis y luego todo lo demás me falla, ¿no? Necesitamos conciliar todo eso, y en este sentido la diálisis peritoneal
es mucho más conciliadora porque la puedes hacer en casa. En relación a la calidad de vida, hay pocos estudios que comparen las dos técnicas de diálisis, pero los pocos que hay dicen que los pacientes en diálisis peritoneal tienen una pequeña mejor calidad de vida que los pacientes que hacen hemodiálisis. Y vivimos en un mundo donde además antes sobrábamos, lo hablábamos ayer, cuando acabamos la especialidad y tuvimos que hacer nuestra travesía del desierto, y ahora en cambio nos faltan nefrólogos, nos faltan enfermeras. ¿Cómo vamos a atender la demanda de pacientes, ese tsunami que nos viene de pacientes? ¿Cómo los vamos a atender si no tenemos enfermeras, si no tenemos médicos? Pues si hacemos una técnica domiciliaria vamos a necesitar menos profesionales. Bueno, pues es otra manera de que las implicaciones sociales sean menores. Tenemos que optar por diálisis asistida. Mucha gente mayor no hace diálisis peritoneal porque no se ven capacitados para hacerlo en su casa o han perdido habilidades, ven peor, las manos no las mueven de la misma manera. Pues en muchos países más desarrollados, en Francia, Reino Unido, Estados Unidos y Canadá, han ido desarrollando sistemas de diálisis peritoneal asistida que ayudan a los pacientes en función de las demandas que tienen y con unos resultados muy interesantes. Estos son algunos de los modelos en los países más desarrollados que estamos intentando copiar. Nosotros en Asturias ya hemos empezado a hacer diálisis peritoneal en las residencias sociosanitarias públicas, de tal manera que un paciente que necesite diálisis esté en una residencia, en principio va a ir a diálisis peritoneal salvo contraindicación, y la diálisis peritoneal se la va a hacer el personal de la residencia. Por lo tanto, es un apoyo. Y en el mundo rural, pues no sé cómo lo tenéis aquí, pero Asturias es una provincia o una comunidad grande, con una orografía complicada, y hay muchas personas que tienen que desplazarse más de 2 horas desde su domicilio hasta llegar a un centro de diálisis. Eso un día sí, un día no. Pues quizá si a estas personas les apoyamos, pueden hacer diálisis peritoneal, podemos hacer telemedicina y podemos reducir mucho el impacto que esto tiene. Esto es un ejemplo de la provincia de Badajoz, que es la provincia más grande de España, y cómo con estos 5 centros de hemodiálisis no se cubren las necesidades y las personas dedican muchas horas a desplazarse de su pueblo a el sitio de diálisis. Y acabar con la laboralidad. Los pacientes quieren trabajar. Muchos pacientes en esta situación de crisis económica necesitan el dinero que viene del empleo para poder mantener a su familia. Y entrar en diálisis supone una caída importante de las tasas de empleo. Hay artículos publicados en Estados Unidos, en este caso, pero también en Francia, en España, en Finlandia. Y como digo, los pacientes quieren trabajar. Cuando uno empieza diálisis disminuye la tasa de laboralidad, pero la disminución es mayor en hemodiálisis. Esta parte de abajo es un estudio hecho aquí en España y se ve que los pacientes que más trabajan son los que están en diálisis peritoneal, más aún que los pacientes trasplantados, en un estudio que desarrolló Alcer. Y nuevamente en Finlandia o en Estados Unidos se ve cómo los pacientes en DP son los que mantienen mayores tasas de empleo. Concluyo esta presentación hablando de que el desarrollo sostenible debe atajar estas 3 patas de la mesa, porque si no lo hacemos las 3, no lo vamos a poder conseguir. Tenemos iniciativas para intentar solucionar cada una de ellas, ir haciendo poco a poco. Partimos de un nivel tan bajo que a poco que hagamos nos va a lucir, y estas son las conclusiones para el decálogo de la sostenibilidad. La nefrología es la especialidad médica que más contribuye al cambio climático. La relación nefrología-cambio climático es bidireccional. Tenemos que estar más concienciados. La diálisis peritoneal consume menos agua, menos electricidad, genera menos gases de efecto invernadero, recicla más residuos que la hemodiálisis. Implantemos la telemedicina para ayudar a reducir la huella de carbono. La diálisis peritoneal concilia mejor la vida familiar, laboral y de enfermo, y además es más coste eficiente. Y ahora que el AVE ha llegado a Asturias ya, por fin, después de tantos años, ¿nos subimos a este tren? Muchas gracias.